El cursor parpadeaba rítmicamente sobre el plano digital, un complejo entramado de vigas de acero y cimientos de concreto que yo entendía a la perfección. Era mi mundo, un universo de ángulos precisos y tolerancias milimétricas donde todo tenía una lógica, un propósito. A las 7:42 de un jueves por la noche, mientras el olor a café recalentado llenaba mi pequeño estudio en casa, mi teléfono vibró sobre la madera del escritorio, rompiendo la ordenada sinfonía de mi concentración. Era un mensaje en el grupo de WhatsApp Familia Rivera. No le di importancia al principio. Usualmente eran memes reenviados por mi tía Norma o alguna queja velada de mi hermano Bruno sobre su mala suerte crónica. Pero el remitente esta vez era mi madre, Leticia, y ella rara vez iniciaba una conversación. Lo abrí. El mensaje era corto, brutalmente eficiente, como el golpe de un cirujano que sabe exactamente dónde cortar para causar el mayor daño. Tu padre y yo hemos hablado. Creemos que es mejor que te alejes por un tiempo. Bruno necesita espacio. Leí la frase 3 veces. Las palabras flotaban en la pantalla, desprovistas de emoción, como una sentencia dictada por un juez indiferente. Debajo, casi de inmediato, apareció la confirmación, el sello de aprobación del jurado. Mi tía Norma había reaccionado con un emoji de pulgar hacia arriba. Un simple pulgar hacia arriba. Eso fue todo. Ni una llamada. Ni una explicación. Solo un pulgar digital que validaba mi exilio. El plano de la estructura del nuevo centro comercial en mi monitor se volvió borroso. El mundo de la lógica y la razón se disolvió, reemplazado por un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Era un frío que nacía en la boca del estómago y se extendía por mis venas, helando cada rincón de mi cuerpo. Miré la foto que tenía en el escritorio, mi esposa Ximena y mi hija Alondra, de 6 años, sonriendo en un parque. La luz en sus ojos era todo lo que importaba. Eran mi estructura, mis cimientos, mi verdadero proyecto. Y por ellas, por primera vez en mi vida, no sentí el impulso de llamar, de suplicar, de preguntar qué había hecho mal. No sentí la punzada de la culpa que mi familia había cultivado en mí con tanto esmero durante 38 años. Solo sentí, nada. Un vacío. La calma aterradora que sigue al colapso de una estructura que sabías, en el fondo, que estaba podrida desde sus cimientos. Con los dedos entumecidos, tecleé una respuesta. Mis pulgares se movían con una precisión mecánica que me sorprendió. Entendido. Respetaré eso. Y también me alejaré del fondo familiar. Envié el mensaje sin esperar respuesta. Apagué la pantalla del teléfono y lo dejé boca abajo sobre el escritorio. El silencio de la casa se sentía diferente ahora, más denso. Era el silencio de un final. No me sentí herido. No todavía. El dolor vendría después, lo sabía. En ese momento, solo había una claridad extraña, una lucidez fría. La cuerda que me había mantenido atado a ellos, esa cuerda trenzada con obligación, culpa y un amor distorsionado, se había tensado tanto que finalmente se había roto. Y al romperse, no había producido un estruendo, sino este silencio abrumador. Me levanté y fui a la cocina. Ximena estaba ayudando a Alondra con un rompecabezas en la mesa. Mi hija levantó la vista y me sonrió, mostrándome una pieza que encajaba perfectamente. Y mira, papi, la encontré. Le devolví la sonrisa, una sonrisa genuina. Bien hecho, mi amor. Ximena me miró, sus ojos inteligentes captaron de inmediato que algo había cambiado. ¿Todo bien, Damián? Asentí, y por primera vez, no era una mentira para ocultar una nueva carga. Todo perfecto, dije. Esa noche, cuando Ximena y Alondra dormían, volví a mi estudio. Encendí la computadora, pero no para trabajar en los planos. Abrí el portal del banco, navegué hasta la cuenta que yo había abierto hacía 5 años. La cuenta que ellos, en su conveniente ignorancia, habían bautizado como el fondo familiar. La cuenta que pagaba la insulina de mi madre, que había ayudado a mi padre a refinanciar la segunda hipoteca, que mantenía el auto de Bruno funcionando cuando sus negocios fracasaban. No era un fondo. Era mi sueldo. Era mi sangre. Y esa noche,
cerré la llave. Para entender por qué ese pulgar arriba de mi tía Norma se sintió como una puñalada final, hay que retroceder 5 años. Hay que volver a una noche lluviosa de noviembre, al origen de la deuda que nunca fue monetaria, sino emocional. Mi hermano Bruno, 2 años mayor que yo, siempre fue el soñador, el artista. O al menos, así era como mi madre lo describía para justificar su absoluta incapacidad para mantener un trabajo por más de 6 meses. Yo era el práctico, el ingeniero, el que tenía los pies en la tierra. Una forma educada de decir que yo era el aburrido, el predecible. El plan B. Ese noviembre, el último sueño de Bruno se había estrellado espectacularmente. Había convencido a mis padres de que invirtieran sus pocos ahorros en un food truck de cocina fusión prehispánica. Fracasó en menos de 4 meses, dejándolo no solo en la ruina, sino con una deuda considerable con los proveedores. Recibí la llamada de mi madre un martes por la noche. Yo acababa de proponerle matrimonio a Ximena. Estábamos en una nube, planeando un futuro modesto pero nuestro. La voz de mi madre al otro lado de la línea hizo estallar esa burbuja. «Mijo, tienes que venir. Es Bruno». Conduje hasta la casa de mis padres bajo una lluvia torrencial. La encontré en la cocina, con los ojos hinchados. Mi padre, Arturo, un hombre que en su juventud había sido un roble y ahora parecía un arbusto marchito, estaba sentado en el sofá de la sala, mirando un punto fijo en la pared. No dijo una palabra. El silencio de mi padre siempre fue más aterrador que los gritos de cualquier otra persona. Bruno estaba encerrado en su cuarto, negándose a salir. Mi madre me explicó la situación entre sollozos y susurros, como si los proveedores fueran mafiosos que vendrían a romperle las piernas. La deuda era de unos 150,000 pesos. No era una fortuna, pero para mis padres, que vivían de la modesta pensión de mi papá, era un abismo. «Van a embargar la casa, Damián», lloriqueó mi madre. «Es la vergüenza, ¿qué dirá la gente, qué dirá tu tía Norma?» La vergüenza. Siempre la vergüenza. El pilar sobre el que se sostenía toda la estructura de nuestra familia. Esa noche, no dormí. Pensé en mis propios ahorros, el dinero que Ximena y yo estábamos guardando para el enganche de nuestro primer departamento. Y pensé en otra cosa. En el garaje de mis padres, cubierto por una lona polvorienta, estaba el Mustang del 68. Era de mi abuelo. Me lo había heredado a mí, no a mi padre ni a Bruno. Era mi única posesión de valor real, no por el dinero, sino por los recuerdos. Al día siguiente, tomé una decisión. La decisión que lo cambió todo. Puse el Mustang a la venta. Se vendió en una semana. Un coleccionista de la Ciudad de México pagó bien por él. Más que suficiente para cubrir la deuda de Bruno y un poco más. Fui al banco, saqué el dinero en efectivo y se lo entregué a mi madre en un sobre. Recuerdo su cara, una mezcla de alivio y algo más, algo que en ese momento no supe identificar. Hoy sé que era la semilla de la conveniencia. El descubrimiento de que había una solución fácil para los problemas de la familia, yo. «Te lo pagaremos, mijo», dijo, apretando el sobre contra su pecho. «Te juro por esta crucecita que te lo devolveremos todo». Bruno salió de su cuarto, me dio una palmada torpe en la espalda y murmuró un «gracias, carnal». Nunca más se volvió a mencionar el tema. Ni el dinero, ni el Mustang. Pero la puerta se había abierto. Unos meses después, mi madre fue diagnosticada con diabetes tipo 2. La insulina era cara. «Solo este mes, mijo, mientras nos ajustamos», dijo. Pagué. Luego, a mi padre le recortaron las horas en el almacén donde trabajaba esporádicamente. Solo para el recibo de la luz, que viene altísimo. Pagué. El coche de Bruno necesitaba llantas nuevas para poder ir a una entrevista de trabajo que nunca consiguió. Pagué. Eran pequeños incendios, y yo era el único bombero. Ximena, con su aguda percepción, lo vio desde el principio. «Ten cuidado, mi amor», me decía. «Una cosa es ayudar y otra es que te usen de red de seguridad». Yo la tranquilizaba. «Es mi familia, Xime. Es temporal». Pero no lo era.
Se convirtió en la nueva normalidad. Las llamadas se hicieron más frecuentes, las cantidades más grandes. Era agotador. Tener que hacer transferencias, recordar fechas de pago, escuchar las mismas excusas una y otra vez. Fue entonces cuando tuve la idea que, en retrospectiva, fue mi mayor error. Para simplificar las cosas, abrí una cuenta de débito separada a mi nombre. Cada mes, depositaba una cantidad fija de mi sueldo en esa cuenta. Les di una tarjeta de débito adicional a mis padres. Usen esto para las emergencias, les dije. Así no tienen que estarme pidiendo. Lo hice por conveniencia. Para evitar la fricción, las llamadas incómodas. Pero ellos lo interpretaron de otra manera. Lo vieron como una obligación, como una fuente inagotable. Bautizaron la cuenta como el fondo familiar. Como si el dinero apareciera ahí por arte de magia. Como si no saliera directamente de mis horas extra, de los fines de semana que pasaba trabajando en lugar de con mi esposa, de las vacaciones que posponíamos año tras año. Yo me convertí en el administrador silencioso de sus vidas. Pagué terapias para Bruno, reparaciones de la casa, deudas de tarjetas de crédito, incluso el vestido de mi prima para una boda. Ellos nunca preguntaron de dónde venía el dinero. Nunca preguntaron cómo estaba yo. Solo asumieron que el fondo, como el sol, saldría cada mañana. Me llamaban el responsable. Pero querían decir el conveniente. Y yo, por miedo a la confrontación, por un sentido del deber mal entendido, les dejé hacerlo. Durante 5 largos años, financié su comodidad a costa de mi propia paz. Hasta esa noche, cuando un pulgar hacia arriba en una pantalla me mostró que para ellos, yo no era un hijo ni un hermano. Era un cajero automático que se había atrevido a tener una opinión. Y los cajeros automáticos, cuando fallan, simplemente se reemplazan o se ignoran. La calma antes de la tormenta final duró unos meses. Meses en los que la normalidad tóxica se había asentado tan cómodamente que casi lograba engañarme a mí mismo. Las transferencias automáticas al fondo seguían su curso, y las peticiones directas eran esporádicas. Vivía en una especie de tregua autoimpuesta, ignorando las pequeñas banderas rojas que ondeaban constantemente en la periferia de mi conciencia. La bandera más grande llegó en forma de criptomonedas. Fue un sábado por la tarde, unos 3 meses antes del exilio digital. Ximena, Alondra y yo estábamos en el suelo de la sala, con un folleto de una agencia de viajes extendido entre nosotros. Estábamos planeando nuestras primeras vacaciones de verdad en años. Un pequeño hotel todo incluido en la Riviera Maya. Alondra señalaba las fotos de las albercas con su dedito, chillando de emoción. Ximena y yo intercambiamos una mirada cómplice, una de esas miradas que construyen un matrimonio, llena de promesas silenciosas y felicidad compartida. El costo total del viaje era de unos 50,000 pesos. Era un lujo, sí, pero habíamos trabajado duro por él. Me sentía orgulloso de poder dárselo a mi familia. A mi verdadera familia. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Era Bruno. Carnal, oye, necesito un favorzote, dijo, su voz vibrando con ese entusiasmo maníaco que siempre precedía a una mala idea. Suspiré, tratando de mantener la irritación fuera de mi voz. ¿Qué pasa, Bruno? Hay un seminario, güey, una oportunidad única. Unos genios de las criptomonedas vienen a Guadalajara, el futuro es ahora, Damián, nos vamos a hacer ricos. Sentí un nudo en el estómago. Conocía ese discurso. Era el mismo que usó con el food truck, con la importación de artesanías chinas, con la cría de perros de raza. Bruno, no tengo dinero para. No, me interrumpió. No para mí, para el fondo. Es una inversión para la familia. El seminario cuesta 50,000 varos. Es el paquete VIP, incluye networking y asesoría personalizada, con eso, en 6 meses triplicamos la inversión y te devuelvo lo del Mustang y todo lo demás. 50,000 pesos. La misma cantidad que el folleto que tenía delante. La misma cantidad que la sonrisa de mi hija y la mirada ilusionada de mi esposa. No lo sé, Bruno. Ándale, carnal, no seas cerrado,
tú con tus planos y tus ladrillos, no ves más allá, esta es la oportunidad de nuestras vidas. Le dije que lo pensaría. Colgué el teléfono y la alegría de la habitación se había evaporado. Ximena me estaba mirando, su expresión era una mezcla de tristeza y frustración. Ella no necesitaba preguntar, lo sabía. Ni se te ocurra, Damián, dijo en voz baja para que Alondra no escuchara. Pero es que dice que es una inversión, empecé, sabiendo lo estúpido que sonaba. Ximena se levantó y recogió el folleto de las vacaciones. Lo dobló cuidadosamente y lo puso sobre la mesita de centro. Su calma era más elocuente que cualquier grito. Ese dinero, dijo, mirándome fijamente, es de Alondra. Es de nuestro futuro. Es para sus clases de natación, para sus dientes, para sus recuerdos en la playa. No es para financiar la última locura de tu hermano, cuando lo vas a entender. Es mi familia, Ximena, susurré, la excusa patética que siempre usaba. Se acercó a mí y me tomó la cara entre sus manos. Su tacto era suave, pero su mirada era de acero. Nosotros somos tu familia, dijo, enfatizando cada palabra. Tú, Alondra y yo. Ellos son tus parientes. Y te están desangrando. Si les das ese dinero, no solo se lo estás quitando a tu hija. Me estás diciendo a mí que nuestros planes, nuestro futuro, valen menos que el último capricho de Bruno. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una verdad que había estado evitando durante años. Tenía razón. Completamente. Le prometí que no lo haría, que le diría que no a Bruno. Y lo intenté. De verdad que lo intenté. Pero 2 días después, llamó mi madre. Mijo, supe lo del seminario de tu hermano, comenzó con su voz de mártir. Anda tan ilusionado. Es la primera vez en mucho tiempo que lo veo con esperanza. A lo mejor esta es la buena, Damián. A lo mejor necesita este empujoncito para salir adelante. Pobre de mi muchacho, la vida ha sido tan dura con él. Y ahí estaba. La manipulación experta. La culpa servida en bandeja de plata. No me pidió el dinero directamente. Solo me hizo sentir como un monstruo insensible si me negaba a darle a su pobre muchacho una última oportunidad. Cedí. Hice la transferencia desde el fondo, diciéndome a mí mismo que era la última vez. Ximena no dijo nada cuando se lo conté. Simplemente se dio la vuelta en la cama y me dio la espalda. Esa noche, el espacio entre nosotros en el colchón se sintió como un cañón. El viaje a la playa nunca se volvió a mencionar. El folleto quedó olvidado en un cajón. Y Bruno, por supuesto, fue al seminario, perdió todo el dinero en una estafa de inversión en menos de un mes y volvió a casa quejándose de que el mercado de las criptomonedas era demasiado volátil. Yo no dije nada. Solo agregué 50,000 pesos a la hoja de cálculo mental de mis resentimientos. La grieta en la estructura de mi paciencia se había hecho más grande. Y empecé a escuchar el crujido. El punto de no retorno llegó en una tarde de domingo, el día sagrado de la comida familiar. O, en mi caso, el día de la llamada familiar obligatoria. Hacía meses que Ximena se negaba a ir, inventando diplomáticamente dolores de cabeza o compromisos previos de Alondra. Yo no la culpaba. Así que me enfrentaba solo a la llamada en altavoz, un ritual semanal de tortura emocional. Esa semana, yo tenía noticias. Noticias de verdad. Después de 10 años en la misma constructora, de incontables noches sin dormir y fines de semana sacrificados, me habían ascendido. Ya no era solo un ingeniero de proyectos, me habían nombrado ingeniero jefe de la división de edificaciones. Era un gran paso. Un sueldo considerablemente mayor, un equipo a mi cargo, la oportunidad de liderar los proyectos más importantes de la empresa. Estaba eufórico, orgulloso. Quería compartirlo con ellos. Ingenuamente, pensé que se alegrarían por mí. Marqué el número. Mi madre contestó, poniendo el altavoz de inmediato. Escuché las voces de mi padre y de Bruno de fondo. Hola, familia, dije, tratando de sonar animado. Y mijo, qué bueno que llamas, respondió mi madre. Les tengo una noticia increíble, continué, sin poder contener la emoción.
¿Se acuerdan del proyecto del centro comercial? Bueno, el director me llamó el viernes y, me ascendieron, ahora soy el ingeniero jefe. Hubo una pausa. Un segundo de silencio que se sintió como un minuto. Esperaba una felicitación, una exclamación de alegría. En cambio, la voz que escuché fue la de mi padre, seca y pragmática. Qué bueno, mijo. Oye, hablando de cosas importantes, el techo de la casa tiene una gotera terrible. Con estas lluvias, se está haciendo un manchón de humedad horrible en la sala. A ver cuándo puedes darte una vuelta para ver qué se necesita. Me quedé helado. Hablando de cosas importantes. Mi mayor logro profesional en una década, reducido a nada en una sola frase. Mi ascenso no era importante. La gotera sí. Ah, sí, claro, papá. Puedo ir a ver, balbuceé, sintiendo como la alegría se desinflaba dentro de mí como un globo pinchado. Y la camioneta de tu hermano anda haciendo un ruido raro otra vez, añadió mi madre, como si fuera parte de la misma lista de compras. El mecánico dice que puede ser la transmisión. Ya sabes, para que lo consideres en el fondo. No podía creerlo. No solo ignoraron mi noticia, sino que en menos de 30 segundos ya me habían asignado 2 nuevos problemas que resolver, 2 nuevos cheques que firmar. Fue entonces cuando algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante mucho tiempo, se despertó. No fue rabia. Fue una especie de dignidad herida. ¿Y Bruno?, pregunté, y mi voz sonó extraña, más firme de lo habitual. Él vive ahí, ¿no podría ayudar con algo, subirse a ver la gotera, llevar la camioneta al taller? Ya es hora, ¿no creen? El silencio al otro lado de la línea fue instantáneo y pesado. Un silencio glacial, ofensivo. Podía imaginarlos mirándose entre ellos, escandalizados por mi atrevimiento. ¿Cómo osaba yo, el proveedor, sugerir que el príncipe heredero hiciera algo? Finalmente, mi madre habló. Su voz, antes melosa, ahora tenía un filo de acero. Damián, tú no entiendes por lo que está pasando tu hermano. No tienes idea de lo frágil que está su confianza. Tienes que ser más compasivo. Tu obligación es apoyar a tu familia, no juzgarla. Mi obligación. Esa palabra resonó en mi cabeza. Mi obligación. No discutí. No grité. Simplemente dije, tengo que colgar. Hablamos luego. Y terminé la llamada. Me quedé mirando el teléfono en mi mano. La conversación entera había durado menos de 5 minutos, pero había demolido algo fundamental dentro de mí. La última viga de la esperanza. La última columna de la negación. Comprendí en ese instante que para ellos, mi éxito no era una fuente de orgullo, sino una fuente de recursos. Mi vida no era mía, era una subsidiaria de la de ellos. 2 días después, el martes por la noche, llegó el mensaje al grupo de WhatsApp. Creemos que es mejor que te alejes por un tiempo. Bruno necesita espacio. Y entonces, todo encajó. Mi atrevimiento del domingo, mi sugerencia de que Bruno asumiera una mínima responsabilidad, había sido la ofensa final. Había roto la regla no escrita, el proveedor no opina, solo provee. Su solución no fue hablar conmigo, ni reflexionar. Su solución fue estirparme. Apartarme. Ponerme en mi lugar. Esa noche, después de enviar mi fría respuesta, me senté frente a la computadora. Ya no había duda. Ya no había culpa. Solo una calma absoluta, la calma de quien va a realizar una demolición controlada. Entré al portal del banco. La pantalla brillaba en la oscuridad de mi estudio. Busqué la sección de pagos automáticos. Y empecé el proceso, metódicamente. Primero, la membresía del club de precios de mis padres. Clic, cancelada. Luego, el plan de telefonía celular de Bruno. Clic, cancelado. La suscripción de televisión por cable. Clic, cancelada. El pago mensual de la insulina de mi madre. Dudé un segundo, una punzada de la vieja culpa. Pero luego recordé sus palabras. Tu obligación. No, mi obligación era con la mujer que dormía en la habitación de al lado y con la niña que soñaba con delfines.
Clic, cancelado. El pago del seguro del coche de mi padre. Clic, cancelado. Uno por uno, fui cortando los hilos invisibles que me unían a ellos. Cada clic era un golpe de mazo, derribando un muro de resentimiento. Con cada cancelación, me sentía más ligero, como si me estuviera quitando un traje de plomo que había llevado puesto durante años. Finalmente, solo quedaba la cuenta en sí. El famoso fondo familiar. Navegué hasta la opción de cerrar cuenta. El sistema me pidió una confirmación. ¿Está seguro de que desea cerrar esta cuenta permanentemente? Esta acción no se puede deshacer. Sonreí en la oscuridad. No se puede deshacer. Perfecto. Hice clic en confirmar. Una pequeña ventana emergente apareció en la pantalla, su solicitud ha sido procesada. Apagué la computadora. Me levanté y fui a la ventana de mi estudio. Miré las luces de Guadalajara a lo lejos. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en sus problemas, en sus deudas, en sus necesidades. Estaba pensando en el futuro. Mi futuro. Y se sentía vasto, silencioso y lleno de paz. Me fui a dormir y, por primera vez en años, no soñé con nada. La mañana del jueves me desperté con una sensación extraña, silencio. El silencio de un teléfono que no había vibrado con una emergencia nocturna. Me sentí ligero, descansado. Fue una paz que duró exactamente hasta que tomé mi celular de la mesita de noche. La pantalla estaba iluminada con una letanía de notificaciones. 89 llamadas perdidas. La mayoría de mi padre. Unas cuantas de mi madre. Incluso un par de Bruno. Y 57 mensajes de WhatsApp sin leer. El último era un mensaje de voz de mi padre, grabado a las 6:15 de la mañana. Lo escuché mientras el café se preparaba, su aroma mezclándose con la toxicidad que emanaba del altavoz. La voz de mi padre no era la de un hombre enojado. Era la de un hombre en pánico. Un hombre cuyo mundo se había venido abajo y no entendía por qué. ¿Qué diablos hiciste, Damián? Contesta el teléfono, el banco congeló todo. Fui a la farmacia por la insulina de tu madre y la tarjeta no pasó, decía fondos insuficientes, luego intenté pagar con la mía y también la rebotaron. El banco dice que hay una alerta de fraude en todas nuestras cuentas vinculadas, ¿qué hiciste? Esto es tu culpa. Mi culpa, pensé, mientras me servía el café. Mi culpa por obedecer. No respondí. Borré el historial de llamadas, archivé el chat y me preparé para ir a trabajar. Durante los siguientes 2 días, el bombardeo continuó. Mensajes, llamadas, intentos de videollamada. Los ignoré a todos. Ximena me observaba, sin decir nada, pero con un apoyo silencioso en su mirada que era todo lo que necesitaba. El domingo, llegó la citación. Un mensaje de una prima lejana, Kenia, que siempre jugaba el papel de la pacificadora familiar. Hola, primo. Oye, las cosas están muy tensas, ¿qué tal si hacemos un Zoom mañana por la noche? Para hablar, aclarar las cosas. Sin pelear. Solo para entendernos. Sabía que era una trampa. Una emboscada digital. Pero también sabía que era inevitable. Era el juicio que tenía que enfrentar para sellar mi libertad. Está bien, respondí. El lunes por la noche, a las 8 en punto, me senté en mi estudio, con una taza de té y el corazón latiendo con una calma gélida. Ximena entró y me puso una mano en el hombro. ¿Quieres que me quede? Negué con la cabeza. No. Esto tengo que hacerlo yo solo. Me dio un beso en la frente y cerró la puerta. Hice clic en el enlace de Zoom. Sus caras aparecieron en la pantalla, una galería de resentimiento perfectamente encuadrada. Mi madre, con los labios apretados en una línea fina y blanca. Mi padre, de pie, paseándose detrás de ella como un animal enjaulado. Mi tía Norma, con su bufanda de seda y una expresión de superioridad moral. Y Bruno. Bruno, con la cara roja, luciendo como un niño al que le han quitado su juguete favorito. Mi prima Kenia comenzó con una introducción nerviosa sobre la importancia de la familia y la comunicación, pero Bruno la interrumpió.
Y ya basta de rodeos, espetó, señalándome a través de la pantalla. Tú, nos abandonaste, ¿cómo pudiste hacernos esto? Lo miré fijamente, sin parpadear. La versión antigua de mí se habría disculpado, habría tratado de suavizar las cosas. Esa versión estaba muerta. Abandonarlos, repliqué, y mi voz sonó más grave, más calmada de lo que esperaba. ¿Te refieres a abandonar la obligación de pagar el seguro de tu camioneta para que puedas ir a tus entrevistas, o abandonar el plan de telefonía que usas para quejarte de tu vida en redes sociales? ¿O quizás te refieres a abandonar el pago del abogado que necesité para sacarte del problema de tu último choque? ¿A cuál abandono te refieres exactamente, Bruno? Necesito que seas específico. Bruno se quedó boquiabierto. No esperaba una respuesta. Esperaba sumisión. Mi madre intervino, su voz temblando de una ira mal contenida. No le hables así a tu hermano. Lo que hiciste no tiene nombre, Damián. Dejarnos sin nada, tu padre tuvo un ataque de ansiedad, la farmacia. La farmacia, la interrumpí yo. La misma farmacia cuyo pago he cubierto puntualmente durante 4 años, o el ataque de ansiedad de papá. Debería recordarles las 2 veces que tuve que pagar los sobregiros de su cuenta porque se gastaron el dinero de la hipoteca en un televisor nuevo. Eso no es asunto tuyo, gritó mi padre, acercándose a la cámara. Se convirtió en mi asunto cada vez que me llamaban a fin de mes para que lo sacara del hoyo, respondí. Se convirtió en mi asunto con cada favorcito, con cada emergencia, con cada, solo por esta vez. Eres un malagradecido, chilló mi tía Norma. Después de todo lo que esta familia te ha dado. Casi me río. ¿Darme? ¿Qué me han dado, tía? Aparte de la responsabilidad de sus malas decisiones. Durante 5 años, he sido su red de seguridad financiera, su plan de contingencia, su bombero personal. Y en el momento en que pedí un mínimo de respeto, un mínimo de consideración por mi propia vida, me desecharon con un mensaje de texto y un pulgar hacia arriba. Me dijeron que me alejara. Y eso es exactamente lo que hice. No tenías que cancelar el fondo, sollozó mi madre. Ahí es donde te equivocas, mamá, dije, inclinándome hacia mi computadora. Yo no cancelé el fondo. Porque el fondo nunca existió. Era una ilusión. Era una cuenta a mi nombre, financiada con mi dinero, administrada por mí. Lo que cancelé fue el acceso gratuito y sin restricciones a mi vida y a mi trabajo. Entonces, hice lo que había preparado. Hice clic en compartir pantalla. Un segundo después, una hoja de cálculo de Excel llenó sus pantallas. Filas y filas de datos. Fecha. Descripción. Cantidad. ¿Qué es esto?, preguntó Bruno, entrecerrando los ojos. Esto, dije, mientras desplazaba lentamente el cursor hacia abajo, es su vida durante los últimos 5 años. Pagada por mí. Renta. Medicinas. Gasolina. Reparaciones del coche. El abogado. El dentista de emergencia de la tía Norma. El viaje a la playa de mi prima. El regalo de bodas que dieron en mi nombre. Cada peso, cada centavo, estaba ahí, documentado. El silencio era absoluto. Podía ver sus caras cambiando, pasando de la ira a la incredulidad y finalmente, al horror pálido de la verdad. Llegué a la última celda. La celda con el total. 1.245.780 pesos con 13 centavos, leí en voz alta y clara. Eso es lo que me ha costado ser el responsable. Mi padre retrocedió, como si lo hubieran abofeteado. Mi madre se llevó una mano a la boca. Bruno simplemente miraba la pantalla, su rostro una máscara de asombro. ¿Has estado llevando las cuentas?, susurró mi madre, horrorizada. No, respondí, mirándola directamente a los ojos a través de la cámara. He estado sobreviviéndolos. Creí que la hoja de cálculo sería el golpe final, el clavo en el ataúd de su negación. Pero me equivocaba. Aún quedaba una capa más profunda de traición por revelar, una que ni siquiera yo había descubierto hasta hacía una semana. Mientras ellos seguían paralizados por la cifra en la pantalla, yo continué,
mi voz ahora desprovista de toda emoción, tan fría y precisa como los números frente a ellos. Y eso no es todo, dije. El rostro de Bruno pasó de la conmoción a la ira infantil. Estás amargado, siempre has estado amargado porque nadie te da una medalla por ser el buen hijo, quieres un aplauso por actuar como un adulto. No, Bruno, respondí con calma. No quiero un aplauso. Quiero límites. Y quiero mostrarles hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Dejé de compartir la hoja de cálculo y abrí un nuevo archivo en mi pantalla. Era un documento PDF escaneado. Hace una semana, recibí una llamada. No de ustedes. Del Departamento de Prevención de Fraudes de mi banco. Al parecer, alguien había intentado solicitar un crédito empresarial. Un crédito bastante sustancial. Vi un destello de pánico en los ojos de Bruno. Mi madre frunció el ceño, confundida. El crédito era por 800,000 pesos, continué, dejando que la cifra flotara en el aire. A nombre de una empresa recién formada. Se llamaba Bruno Rivera Asesores Creativos, SADCB. El color desapareció del rostro de mi padre. Mi tía Norma se inclinó hacia la pantalla, ahora genuinamente interesada. Una empresa fantasma, por supuesto. Sin registro, sin historial. Pero la solicitud estaba muy bien hecha. Tenía todos los datos correctos. El único problema fue que, para un crédito de ese tamaño, requerían un aval. Un garante con un historial crediticio impecable y activos demostrables. Miré directamente a Bruno. Él desvió la mirada. Y el nombre en la línea del aval, dije, haciendo una pausa dramática, era el mío. Damián Rivera. Con una firma que, debo admitir, era una imitación bastante decente de la mía. Mi madre ahogó un grito. La única razón por la que no pasó, expliqué, es porque la solicitud se presentó el miércoles por la mañana. Horas después de que yo cerrara la cuenta del fondo. El cierre de la cuenta, que estaba vinculada a mi historial, activó una alerta de fraude inmediata que detuvo todo el proceso. El agente del banco me dijo que, si la cuenta hubiera seguido activa, era muy probable que el crédito se hubiera aprobado. Ahora todas las piezas encajaban. El mensaje para que me alejara. La necesidad de que Bruno tuviera espacio. No era una reacción espontánea a mi comentario del domingo. Era una estrategia. Era un plan. No fue un castigo, ¿verdad? Dije, mi voz era apenas un susurro, pero cortaba el silencio como un cuchillo. Fue una conspiración. El plan era apartarme, mantenerme en silencio y contento con mi exilio temporal, mientras ustedes tres, señalé a Bruno, a mi madre y a mi padre, solicitaban un crédito masivo a mi nombre. Planeaban tomar el dinero y, cuando inevitablemente todo colapsará, el banco no vendría a buscarlos a ustedes. Vendría a buscarme a mí. Al aval. Al garante. El silencio que siguió fue la confesión más ruidosa que he escuchado en mi vida. No solo querían mi ayuda, concluí, sintiendo una extraña y amarga liberación. Querían arruinarme. Querían atarme a sus deudas para siempre, sin mi consentimiento. Querían que yo pagara el precio de su fracaso, una vez más. Me recliné en mi silla. Ya presenté una denuncia formal en la fiscalía por intento de fraude y falsificación de firma. Les entregué este documento y todas las conversaciones donde Bruno me hablaba de sus ideas de negocio. Mi madre empezó a sollozar, un llanto real y desesperado esta vez. Mi padre se había desplomado en una silla, con la cabeza entre las manos. Bruno se levantó de golpe y salió de cuadro, y escuché el sonido de una puerta cerrándose de un portazo. Mi tía Norma, por primera vez, parecía no saber qué decir. Simplemente nos miró a todos, y luego, con un movimiento torpe, finalizó la llamada. La pantalla se quedó en negro. Y yo me quedé sentado en el silencio de mi estudio, con el corazón latiendo con fuerza, pero con las manos firmes. Por primera vez en una década, no tenía miedo de las consecuencias. Porque ya no me quedaba nada que perder, excepto el peso de una familia que había intentado devorarme vivo. Las semanas que siguieron a la llamada de Zoom fueron de un silencio absoluto, casi sagrado.
Mi teléfono, que durante años había sido una fuente de ansiedad constante, un portal a la siguiente crisis familiar, ahora yacía inerte sobre mi escritorio. No había llamadas de pánico, ni mensajes de texto cargados de culpa, ni correos electrónicos pasivo-agresivos. Nada. Era como si, al exponer su traición, yo me hubiera vuelto invisible para ellos. O quizás, demasiado real. Al principio, esperaba sentir un vacío. Una punzada de culpa tardía. Pero no llegó. En su lugar, una calma profunda se instaló en mi vida. Empecé a dormir noches enteras, sin despertarme a las 3 de la mañana con el corazón acelerado, preocupado por una deuda que no era mía. Empecé a llegar a casa del trabajo y a estar presente de verdad. Un sábado por la tarde, llevé a Ximena y a Alondra a un parque cerca de la casa. Mientras empujaba a mi hija en el columpio, viéndola reír a carcajadas con cada impulso, sentí una oleada de gratitud tan intensa que casi me ahoga. Esta era mi familia. Este era mi deber. Proteger su risa, su paz, su futuro. Todo lo que había hecho, cada decisión dolorosa, había sido para esto. Para este momento simple y perfecto. Ximena se acercó y se apoyó en mi hombro, siguiendo mi mirada. «Estás diferente», dijo en voz baja. «Estás aquí». Le sonreí y la rodeé con mi brazo. Siempre debí haber estado aquí. La validación final, sin embargo, llegó de la fuente más inesperada. Una noche, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. «¿Damián, sobrino?» La voz era rasposa, familiar pero lejana. Me tomó un segundo ubicarla. «¿Tío Eladio?», pregunté, sorprendido. Mi tío Eladio era el hermano menor de mi padre, la oveja negra de la familia. Se había alejado hacía más de 20 años, después de una pelea monumental por dinero con mi abuelo. La versión oficial de la familia era que Eladio era un egoísta y un renegado. Ahora, empezaba a dudar de esa versión. Él mismo, dijo con una risa seca. Me enteré de todo el desmadre. Tu prima Kenia tiene la boca grande. Lo del fondo, lo del Zoom, hasta lo del intento de fraude. Ah, fue todo lo que pude decir. Escúchame, sobrino, continuó, su tono volviéndose serio. Solo te llamo para decirte una cosa, hiciste bien. Hiciste lo que yo no tuve el valor de hacer hace 20 años. Yo solo me fui. Tú quemaste los puentes para que no pudieran seguirte. Rompiste la cadena. Rompiste la cadena. Esas palabras resonaron en mi interior. No era solo yo. No era solo Bruno. Era un patrón. Un sistema de abuso generacional, donde uno era designado como el salvador y el resto como los que necesitaban ser salvados, un ciclo que se perpetuaba a sí mismo. Gracias, tío, dije, y mi voz se quebró un poco. Gracias. No sabes lo que significa para mí escuchar eso. De nada, muchacho, respondió. Ahora vive tu vida. Te la ganaste. Colgué el teléfono y sentí que la última pieza del rompecabezas encajaba en su lugar. No estaba loco. No había exagerado. Simplemente había sido el primero en decir basta. Ha pasado un año. 12 meses desde que cerré el fondo. 12 meses desde el exilio del grupo de chat, desde las 89 llamadas perdidas, desde el día en que descubrí que la familia que había intentado salvar era la misma que planeaba hundirme. La vida sin ellos es, tranquila. A veces, me llegan rumores a través de mi tío Eladio o de Kenia. Sé que mis padres tuvieron que vender la casa donde crecí, y mudarse a un pequeño departamento de alquiler en el otro lado de la ciudad. Sé que Bruno finalmente tuvo que conseguir un trabajo de verdad, algo en un almacén, y que se queja constantemente de su jefe y de su mala suerte. Sé que me culpan de todo. En su versión de la historia, yo soy el villano, el hijo cruel y millonario que los abandonó en su momento de necesidad. Han intentado contactarme. Mi madre me envió un correo en Navidad, con una foto de ella y mi padre sonriendo forzadamente junto a un árbol raquítico. El árbol se ve más vacío este año, escribió. No respondí.
Bruno me encontró en LinkedIn y me envió un mensaje en su cumpleaños, un ensayo de 5 párrafos sobre el perdón y los nuevos comienzos, que terminaba casualmente con una línea sobre cómo necesitaba ayuda para el depósito de un nuevo alquiler. No respondí. La última vez que vi a mi madre fue hace 6 meses. Apareció sin avisar en la recepción de mi oficina. Estaba más delgada, con el pelo gris sin teñir y una mirada de desesperación que casi, logró despertar al viejo Damián. Me llevó a un rincón del vestíbulo, su voz un susurro urgente. Habló de deudas, de la salud de mi padre, de lo difícil que era todo. Cuando vio que sus palabras no tenían efecto, jugó su última carta. La carta que siempre había funcionado. Yo te di la vida, Damián, dijo, su voz repentinamente feroz. Y así es como me pagas. La miré. Miré a esta mujer que me había enseñado que el amor era una transacción, que la obligación era más importante que la felicidad. Y por primera vez, no sentí rabia ni culpa. Solo una profunda y triste piedad. Sonreí, una sonrisa pequeña y cansada. Sí, mamá, respondí con calma. Tú me diste la vida. Y yo me la devolví a mí mismo. Le hablé de los servicios de asistencia social del gobierno. Le escribí en un papel el número de un asesor financiero gratuito. Le dije que la quería, pero que ya no podía salvarla. Porque para salvarla a ella, tenía que destruirme a mí. Y mi primera obligación ahora era con mi propia familia. Se quedó mirando el papel en su mano, como si fuera un insulto. Di media vuelta y volví a mi oficina, sin mirar atrás. Esa noche, mientras arropaba a Alondra, ella me preguntó, papi, ¿por qué ya no vamos a casa de los abuelos? Me senté en el borde de su cama y le tomé su manita. Porque a veces, mi amor, incluso cuando quieres mucho a alguien, tienes que quererlo desde lejos. Para que no te lastimen. Y para que tú no te olvides de cómo quererte a ti mismo. No sé si lo entendió. Pero yo sí. No sé si ellos entenderán alguna vez lo que perdieron. Probablemente no. Reescribirán la historia para que encaje en su narrativa de víctimas. Pero la verdad es simple. Yo no soy el villano de su historia. Soy el que escapó. Y al hacerlo, me di a mí mismo, y a mi verdadera familia, la única cosa que ellos nunca pudieron ofrecerme, libertad sin condiciones. Y esa libertad, descubrí, tiene el sonido del silencio de un teléfono que no suena en medio de la noche.